Listo. Ya los controles están indicando la pantalla virtual. Bien, muy buenos días, estudiantes invisibles. En esta oportunidad estamos con el curso de física de tercer grado, siendo hoy martes 2 de febrero. El tema que vamos a desarrollar hoy día va a ser justamente estática. Es el tema que vamos a desarrollar hoy día. Saludos. Bien, sí, saludos, estimado estudiante. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Ahora pues, como siempre, vamos a ver las indicaciones y orientaciones que nos dan nuestra separata. Aquí está. Una pequeña introducción. Cuando hacemos un recorrido por una zona comercial, vemos algunos edificios nuevos con ciertas formas muy caprichosas. Bueno, esas formas caprichosas recuerden que obedece a las líneas actuales arquitectónicas. Por ejemplo, se ve que un edificio que parece inclinado, el edificio del Banco Interbank en la vía expresa, o edificios de 15 pisos sostenidos solo por unos 4 columnas, y otros en las cuales se ha apreciado las leyes del equilibrio para poder levantarlos. Bastará un pequeño error en un cálculo y la construcción se puede venir abajo. En este capítulo estudiaremos las leyes que hacen posible estas construcciones, las leyes del equilibrio. Evidentemente, de eso se trata el estudio de hoy en día, sobre lo que hemos denominado estática, leyes de equilibrio. ¿Oíste? Y al edificio que está haciendo referencia nuestra separata, que no puede ser visualizada en este momento bien, bueno, yo traje unas fotos un poco más actualizadas. Este es el edificio a la cual está haciendo, ¿no? Unas estructuras un tanto distintas a las convencionales, y esto es posible justamente con el estudio de la estática. Los ingenieros, sobre todo en el campo de los ingenieros civiles y los arquitectos, trabajan en conjunto a fin de lograr estas estructuras. Impresionante, ¿no? Estas estructuras. Fíjate, este es el edificio con la cual está haciendo referencia. Son diseños totalmente distintos a los convencionales. Mira, observa, totalmente distintos a los convencionales. Estas líneas, como te dijo anteriormente, son creadas por unos procesos de imaginación y creatividad del arquitecto, y quien lo hace posible utilizando las matemáticas, específicamente el campo de la estática, son los ingenieros. Ahí lo tienes. Entonces, estimados estudiantes, vamos como siempre a dejar unos breves minutos con el objeto de que usted haga la transcripción de todo esto que está en nuestra introducción de nuestra separata a su cuaderno de trabajo. Recuerde que el cuaderno de trabajo constituye una herramienta de evaluación, y yo le diría que es sensiblemente importante. Usted teniendo un cuaderno de trabajo en condiciones óptimas, pues le garantiza una calificación alta. Y déjeme decirle, esa calificación alta es, digamos, una puerta de entrada para aprobar, no estar jalado. Así que le recomiendo, vaya haciendo la transcripción, copie justamente esta parte introductoria a tu cuaderno. Ya, pues vamos a dar unos breves minutos para ese propósito.
Bien, estimados estudiantes, recuerden que esta introducción es cortesía de nuestra separata. Basta con hacer la transcripción. Desde tu separata, o bueno, ojalá el tiempo haya sido bastante prudente y que lo hayas hecho. Vamos a seguir avanzando. Ya tenemos un elemento motivador, ¿no? El elemento motivador es que, en efecto, el tema que vamos a estudiar hoy día lo utilizan los ingenieros, específicamente los ingenieros civiles, que para hacer edificaciones. Pero entonces, viene una gran pregunta, ¿no? En esto vamos a estudiar, a repasar las leyes de Newton resumidas. Esas leyes de Newton resumidas son tres. La primera se conoce con el nombre de la ley de inercia. Por favor, acompáñame en su lectura. Todo cuerpo permanece en un estado de reposo o movimiento uniforme, al menos que sobre él actúe una fuerza externa. Te la voy a explicar de esta forma. Si un cuerpo está en un estado de reposo, o sea, no se está moviendo, la única forma de que ese cuerpo cambie ese estado es que exista una fuerza externa que obligue al cuerpo a cambiarlo, porque el cuerpo en sí mismo va a ofrecer cierta resistencia. Él no va a ser, digamos, dócil, está bien, voy a cambiar. No, no, no. Él va a ofrecer una resistencia a ese cambio. Entonces, a eso es lo que se denomina la ley de inercia. Es la fuerza que ofrece los cuerpos a cambiar su estado natural. Si está en reposo, pues evidentemente tú tienes que aplicar una fuerza para que ese cuerpo cambie ese estado. Y la otra condición de que se habla de reposo es cuando el cuerpo está experimentando un movimiento rectilíneo uniforme, o básicamente un movimiento uniforme. ¿Qué significa un movimiento uniforme? Un movimiento uniforme, ya lo hemos estudiado en las clases anteriores, un movimiento uniforme es cuando un cuerpo experimenta una velocidad constante, inalterable, es la velocidad. Entonces, esas serían las dos condiciones en las cuales los dos cuerpos ofrecen esa fuerza. Cuando estoy en movimiento rectilíneo o cuando el cuerpo se encuentra en un estado de reposo. Ellos van a ofrecer una fuerza. Para cambiar ese estado se requiere una fuerza externa que los obligue a cambiarlo. De eso se trata la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, por ahora vamos a definir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo. Esto lo vamos a estudiar con mayor detenimiento en el próximo tema, con las cuales sería un tema que se denomina dinámica. En la dinámica vamos a considerar las causas que producen el cuerpo. Obvio, hasta este momento estamos estudiando una parte de la física que se llama cinemática. No lo he, no no la he definido, pero es bueno definirla. Por favor, atento al concepto de cinemática. Aquí está, el concepto de cinemática. Entonces, el concepto de cinemática lo podemos definir de esta manera. Es una parte de la física que estudia el movimiento mecánico te estaría preguntando, profesor, ¿qué es un movimiento mecánico? Un movimiento mecánico ya lo hemos definido anteriormente, ¿te recuerdas? Habíamos dicho que un movimiento mecánico es aquel mediante el cual un objeto cambia de posición. Ah, ya. A eso se define un movimiento mecánico. Entonces, es la parte de la física que estudia al movimiento mecánico sin considerar las causas que lo producen. Coma en su forma descriptiva. Cuando digo en su forma descriptiva, es mediante fórmulas.
Vamos a poner aquí para que sepas, mediante fórmula. Eso es lo que hicimos en los temas anteriores, ¿no? ¿Cuáles son esos temas anteriores que nosotros vimos? Estuvimos analizando el movimiento rectilíneo uniforme, cuya velocidad era constante. También analizamos con mayúscula sostenida el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya tú sabes, en sus versiones de acelerado y desacelerado, y también analizamos el movimiento uniformemente vertical en su versión de caída libre. Todos estos movimientos los hemos analizado, pero desde una óptica cinemática, simplemente a través de fórmulas, describiendo el comportamiento de cada uno de ellos. En el caso de caída libre no hemos hecho ejercicios, sino simplemente lo analizamos desde su óptica teórica, pues así está programado en nuestra separata, analizarlo desde su óptica descriptiva, simplemente desde sus referencias teóricas. Los ejercicios quedan reservados para física de cuarto grado. Cuando apruebes esta física, pues entonces seguimos estudiando esto, ya por lo menos tiene la entrada de las referencias teóricas y entonces vamos a hacer ejercicios, que es muy importante la parte de hacer ejercicio. ¿Te recuerda el aprendizaje milenario de las ciencias? La práctica hacia el maestro. Eso significa que en la medida que uno haga más ejercicio, en esa misma medida uno se hace más consciente, va aprendiendo la ciencia con la cual está vinculada. Ahora, te escribo el concepto de cinemática. Mira, el concepto de cinemática lo escribo porque justamente la segunda ley de Newton es la explicación, la causa por la cual se producen estos movimientos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos, después de este tema, pues seguidamente, una vez que finalicemos este tema, entramos al tema de dinámica. Y la dinámica es, digamos, estudiar de forma responsable y consciente la segunda ley de Newton. Que con la segunda ley de Newton, te había dicho anteriormente, es la causa de que los objetos describan los movimientos antes señalados, lo que estudia la cinemática. Bien, y la tercera ley de Newton se conoce como la ley de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual y de signo opuesto. Esas leyes quedan reflejadas a través de estos dibujos icónicos. Fíjate, la primera ley es la ley de inercia. Recuerda que la ley de inercia es la fuerza que ofrece un cuerpo, bien sea que está en reposo o bien sea que esté en movimiento rectilíneo, velocidad constante. La segunda ley queda expresada justamente por la aplicación de esta fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Una de las 10 fórmulas más importantes de la física. ¿Oíste? Fuerza es igual a masa por aceleración. Como es una de las 10 fórmulas más importantes de la física y de hecho toda la física clásica se sostiene a través de esta fórmula. Entonces, es, digamos, un requisito sine qua non que usted se vaya familiarizando con esta fórmula, la aprenda, ¿oyó? Y es fácil, mire, fuerza es igual a masa por aceleración. Acá está escrita de otra manera. Y finalmente, la tercera ley de Newton con dos ejemplos clásicos. Mira, ese es un sujeto con la cual está haciendo un empuje a una pared. Bueno, obviamente la pared no se mueve porque la pared también le ofrece una misma fuerza en la mire, con la misma intensidad, pero sentido contrario. Mientras nosotros aplicamos hacia la derecha, o bueno, este sujeto está aplicando hacia la derecha, la pared está reaccionando hacia la izquierda. Y esa es la razón por la cual la pared no se mueve, se mantiene justo en el sitio. Tiene que haber una fuerza inmensa, inmensamente, para destruir la pared de modo que pueda moverse. Otro ejemplo sería la tensión que tiene la cuerda. Mira aquí, la tensión de la cuerda es una fuerza asociada justamente a la cuerda, donde tenemos en su extremo derecho y en su extremo izquierdo sujetos. Mire, todos exactamente iguales. Y son tres. Imaginemos que los tres tienen la misma intensidad de fuerza. Si los tres tienen la misma intensidad de fuerza, ahí se puede aplicar. Mira, uno hace la acción y otro hace la reacción. Entonces, como esas fuerzas son exactamente iguales, la suma de la fuerza te da cero, con la cual ellos ni se mueven, se quedan de forma estática.
Y eso es muy importante. Aquí empiezo a indicarte cuál es y en qué consiste la estática. La estática lo que nos permite es estudiar la sumatoria de las fuerzas. Y si esas fuerzas son iguales a cero, pues entonces decimos que estamos en presencia de un equilibrio físico. Bien, estimados estudiantes, vamos a dar unos breves minutos con el objeto de que usted haga sus registros inteligentes. ¿Qué denominamos registros inteligentes? Evidentemente es el proceso de copiar, de transcribir lo que se encuentra en esta lámina virtual a tu cuaderno. Y no solo es eso, que copies, ahí también realizas el proceso de acopiar, analizar de forma consciente. Porque la idea básica es que usted se lo aprenda, elabores unas estructuras conceptuales estables en tu mente que te van a servir de referencia en eventos posteriores. Bueno, entonces vamos con el propósito de que usted copie, por favor.
Bien, esperando que el tiempo haya sido prudente. Si no escucho ninguna objeción, sigo avanzando a la transición de la próxima lámina. Bien. Sigamos borrando entonces y avancemos. En este estudio, mira, es bueno lo siguiente. Cuando uno habla en equilibrio, y sobre todo esto lo llamamos equilibrio mecánico, ya tú sabes que la palabra mecánico tiene que ver con movimiento, con velocidad y todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la palabra de equilibrio, lo rápido que se viene a tu mente es justamente algo así como esto, pues, objetos en los cuales permanecen inmóviles. A eso rápidamente nos ubica la palabra equilibrio, nos trae a colación a nuestra mente un ejemplo de esta naturaleza, objetos que permanecen inmóviles, las cuales ninguno de ellos se mueve. Pero déjame decirte que para el estudio de la física, el equilibrio es comprendido desde dos perspectivas. Uno, que va a ser como equilibrio estático cuando un cuerpo no se mueve. Ajá. Justamente es este caso que se nos está presentando a nuestra mente. El primero que nos viene a nuestra mente. Pero también existe otro que se llama equilibrio cinético, cuando un cuerpo se mueve en línea recta a velocidad constante. Entonces, oye bien, el estudio de física para nosotros, el concepto de equilibrio, tienen dos connotaciones, estático y cinético. Y esto se debe precisamente a la primera ley de Newton. ¿Te recuerdas la primera ley de Newton? La ley de inercia, la que ofrece un cuerpo en no cambiar su estado. Claro, si el cuerpo se encuentra en reposo, él va a ofrecer una resistencia. Por eso es que es necesario una fuerza externa que obligue al cuerpo a cambiar tal estado. Ah. De igual manera, cuando el cuerpo esté en movimiento, pues, si el cuerpo está en... Ya, un momentico, por favor. Gracias por tu amable paciencia, porque es que se presentó ahorita un problema técnico, pero afortunadamente lo pude resolver. Te estaba indicando entonces de que existen dos tipos de equilibrio, el equilibrio estático y el equilibrio cinético. Y te había indicado de que la existencia de estos equilibrios se deben justamente a la creación de la primera ley de Newton, la ley de inercia. Y es la fuerza que ofrece un cuerpo en no cambiar su estado natural. Si el cuerpo se encuentra en equilibrio estático, que no se mueve, pues él va a ofrecer eso, ¿ves? Él va a ofrecer. Y una de las características de un equilibrio estático, observa por favor, no hay aceleración, aceleración es cero, no hay velocidad, es cero. Eso significa que el cuerpo no se está moviendo. Pero cuando el equilibrio es cinético, observa por favor, existe el vector velocidad. Claro que existe. Solo, y ese vector velocidad es constante, inalterable durante el tiempo. Pero la aceleración no existe. De modo que la aceleración no existe en ninguno de los dos casos. Siempre la aceleración en ambos casos va a ser cero. Y te estaba diciendo que la razón por la cual existe equilibrio estático y equilibrio cinético se debe a una formulación de la primera ley de Newton, la ley de inercia, que es la fuerza que ofrecen los cuerpos de no cambiar su posición. Si yo estoy en reposo, pues bueno, yo ofrezco esa resistencia. Y si el cuerpo se está moviendo con velocidad constante, también ofrece esa resistencia. Bien, vamos a dar unos breves minutos con el objeto de que usted entonces haga estas anotaciones.
Bien, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos entonces a estudiar el equilibrio, en este caso, las condiciones de equilibrio. Para las condiciones de equilibrio, oye bien, vamos a estudiar simple y llanamente la primera condición. La primera condición de equilibrio nos indica lo siguiente: para que un cuerpo se encuentre en equilibrio debe cumplir, observa, la sumatoria de las fuerzas que se encuentran a la derecha deben ser igual a la sumatoria de las fuerzas que se encuentran en la izquierda en su dirección horizontal. De igual manera, la sumatoria de las fuerzas que se encuentran hacia arriba deben ser exactamente igual a la sumatoria de las fuerzas que se encuentren hacia abajo. En este caso, en su dirección vertical. Entonces, atento a esto. Estamos estudiando la fuerza en su dirección horizontal y en su dirección vertical. Aquí. Repito, la primera condición de equilibrio significa analizar las fuerzas tanto en su dirección horizontal como vertical. Si el cuerpo está sujeto a fuerzas en dirección horizontal, entonces se debe cumplir que las fuerzas que están todas hacia la derecha deben ser igual a las fuerzas que están todas hacia la izquierda. Y si las fuerzas se encuentran en su dirección vertical, las fuerzas todas que están hacia abajo deben ser igual a las fuerzas todas que están hacia, perdón, las fuerzas todas que están hacia arriba deben ser igual a todas las fuerzas que están hacia abajo. Entonces, este concepto de fuerza lo introduce Newton, porque previo a Newton está Galileo Galilei. Ya hemos hablado de Galileo Galilei, ¿te recuerdas los números de Galileo? Y te había indicado también que Galileo Galilei es considerado el padre de la física experimental, porque en función de los experimentos que él realizaba, básicamente él todo hablaba era en virtud de la experiencia de esos experimentos. Por eso que se le llama el padre de la física experimental. Galileo pensaba de que si un cuerpo no se movía, un cuerpo estaba en reposo, entonces él decía, bueno, si ese cuerpo está en reposo es porque hay ausencias de fuerzas. Esa era la idea inicial de Galileo. Posteriormente viene Newton, porque Newton es un científico que es posterior a Galileo. Y entonces, de hecho, Newton es de origen inglés. Y la formulación que hace Newton es la siguiente: oye, Galileo, me temo que estás un tanto equivocado, porque el hecho de que un cuerpo no se mueva no es que sea equivalente a que haya ausencia de fuerza. No, 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 no es eso. Sino que el conjunto de fuerzas que convergen a él, a ese punto de aplicación, pues se anulan. Y esto hace que sean igual a cero, con lo cual se establece un equilibrio estático. Y de igual manera, este mismo concepto se lleva a cuando el objeto está experimentando un movimiento con velocidad constante. Bueno, sobre ese objeto cuya velocidad es constante, influyen fuerzas, pero las fuerzas se anulan mutuamente. Que a fin y al cabo eso significa, bueno, es como que no influyera ningún tipo de fuerza. Pero la idea del equilibrio no está asociada justamente a ausencias de fuerza, sino por el contrario, convergencia de fuerzas a un punto de aplicación con la cual se anulan mutuamente, todas. Y por esa razón el cuerpo experimenta esa condición de equilibrio. Esa es la idea primordial que introduce Newton, haciendo modificaciones a los avances que hacía Galileo. Y por esa razón, nosotros aquí lo estudiamos de esta manera. Todas las fuerzas que están hacia la derecha deben anularse con todas las fuerzas que se encuentran hacia la izquierda. Y es precisamente esa anulación como la causa de que el cuerpo no se mueva. Eso es en el caso cuando las fuerzas están en su dirección
horizontal y también cuando en el caso las fuerzas están en su dirección vertical. Bien, explicado esto, sigamos avanzando y ahora lo vamos a hacer con unos ejercicios. ¿Y qué mejor ejercicio que nuestra separata? Aquí tenemos el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. Entonces, estimados estudiantes, hagan lo siguiente. Vayan, copien, hagan sus registros inteligentes y avancen también con los ejercicios. Si pueden avanzar con su solución, bueno, mucho se le agradecería. Bien, vamos entonces con el proceso de que usted copie. Bien, vamos entonces avanzando a resolver el ejercicio número 2. Fíjate, ya yo creo que reflexionaste sobre ello, pero ahora vamos a reflexionar en conjunto. En la figura F, bueno, en la figura hallar F para el equilibrio del cuerpo. Bien, fíjate, este es un cuerpo cuya masa es de 4 kilogramos. Y ahora es bueno que vayas educando tu vista en el sentido de que observe las magnitudes vectoriales. La fuerza es una magnitud vectorial. Mira, este es un vector. Ya. ¿Cuál es la dirección de este vector? Horizontal. Muy bien. ¿Cuál es el sentido del vector? Hacia la derecha. Recuerda que el sentido queda reflejado justamente por la flecha al final de ese segmento. De hecho, uno de los conceptos más abreviados o simplificados de un vector es que el vector constituye un segmento dirigido. La dirección queda representada o tipificada justamente por el sentido, mira, por esta flecha. Ajá. Entonces decimos que este vector tiene dirección horizontal y su sentido está hacia la derecha. Bien, por otro lado, tenemos otro vector. Ajá. Y ese vector tiene justamente un tamaño. Ese tamaño queda representado por esta magnitud escalar. En este caso, se habla de que es 6 newton. Además, este vector, ¿cuál es la dirección de este vector? Horizontal. ¿Y cuál es el sentido? El sentido de ese vector es
hacia la izquierda. Entonces tenemos dos vectores con la misma dirección, pero con sentidos contrarios. Cuando estemos analizando, ahora en su análisis escalar, es simplemente la manipulación algebraica de las fórmulas. En este caso, fíjate tú, el vector fuerza que tiene sentido a la derecha lo vamos a dejar positivo. Y el otro vector que no tiene nombre, pero que sabemos que su tamaño es de 6 newton, tiene su sentido hacia la izquierda. Por esa razón, quedaría negativo. Y justo para que, fíjate lo que la afirmación de Newton, no. El hecho de que ese objeto permanezca inmóvil no es porque haya ausencia de fuerza, tal como lo pensaba Galileo. No. Hay fuerzas, ¿no? Y estas fuerzas están actuando en dirección horizontal, pero sentidos contrarios. Y eso hace que se anulen mutuamente. Pero de allí yo puedo determinar, bueno, ¿cómo hago para determinar el valor de F? Pues el valor de F tiene que ser exactamente igual a 6 newton, pero positivo, porque el sentido está hacia la derecha. ¿Me estás entendiendo? El análisis escalar es justamente la información suministrada por el análisis vectorial. El vector F, como el sentido está hacia la derecha, ese sentido siempre es positivo. Por eso es que yo coloco a F positivo. Mientras el otro vector, que no sé su nombre, pero conozco su intensidad, su tamaño, el tamaño es 6 newton. Su sentido está hacia la izquierda. Por esa razón, en la ecuación refleja que está negativo. Como el objeto permanece en equilibrio, ¿qué equilibrio sería esto? Bueno, el gráfico me está ayudando. Ese equilibrio es un equilibrio estático, un equilibrio de reposo. Y si es estático, no se mueve. Ya. Siempre las ecuaciones que se arman van a ser igual a cero, porque esa es la condición de equilibrio, que el conjunto de fuerzas se anulen. ¿Y qué significa que se anulen? Se anulen significa que sean iguales a cero. Ya. Entonces, el vector que está a la derecha menos el vector de la izquierda, ellos se anulan, que es igual a cero. Pero sin embargo, yo no conozco el valor del vector de la derecha. Bueno, simplemente un despeje a través de la transposición de término. Este término está aquí negativo, cuando yo lo coloco hacia el miembro de la derecha pasa positivo. Y de allí se observa que la fuerza es igual a 6 newton. ¿Cuál sería la alternativa correcta en este ejercicio? Pues no queda la menor duda que es la letra D. Aquí lo tienes. Muy bien, estimados estudiantes, ya estoy aquí observando que mis indicadores reflejan que dentro de próximos minutos la comunicación se va a ver interrumpida. Con lo cual damos por concluida la finalización de la sección A. Recuerda que una vez que la comunicación se vea interrumpida, usted cuenta 5 minutos para nuevamente establecer la reconexión en su sección B. Entonces, los espero en la sección B. Atentos.